Aleluya, Shabbat Shalom. Bendito sea el Eterno que nos permite seguir estudiando la Torah y nos otorga esta oportunidad de seguir el ciclo de lectura de la Parashá. Esta semana tenemos la Parashá Ki-Teitzah. Ki-Teitzah a partir del capítulo 30 de Shemot, de Éxodo. Estamos ya finalizando este libro de Éxodo. El segundo libro de la Torá, lo que es conocido como la Torá de Moshe, que es la instrucción divina. Y esta parashá inicia y es la parte de la continuación de la solicitud del Eterno de traer ofrendas para el santuario. Y en esta sección específicamente, el pueblo de Israel es mandado a contribuir, cada uno con un medio shekel de plata para el santuario. En la sección pasada, la solicitud de traer ofrenda era abierta. Era como una especie de demostración de que la gente había entendido el proceso de liberación que habían vivido. Entonces, estamos hablando de un grupo que nació en la esclavitud. O sea, un grupo que tenía aproximadamente 230 años esclavos. En total 430 en Egipto, pero la mitad del tiempo los que nacieron después del ingreso de los hijos de Jacob a Gosén quedaron esclavos. No habían conocido otro estilo de vida que no fuera el estilo de vida de la esclavitud. Y la esclavitud de ese momento era una esclavitud con patrones muy específicos. Esa esclavitud tenía, por ejemplo, ciertas características como que no solo el esclavo principal pertenecía al amo, sino que si ese esclavo tenía una familia, ya sea que haya venido como esclavo como con su familia a la esclavitud, o haya sido un esclavo que en el estado de esclavitud formara su hogar, su amo era dueño también de su familia. E incluso su amo era quien se encargaba de todas las necesidades del esclavo. De hecho, cuando las naciones modernas llegaron a la conclusión de cómo trabajar el cambio de estatus de los esclavos, una de las cosas que se plantearon fue proveerle a los esclavos sus propios recursos para que a partir de ese poder adquisitivo que tendría el esclavo, él se cubriera todos sus gastos y el patrón no tuviera que
incurrir en gastos adicionales, que es de ahí donde surge la propuesta capitalista de el empleo como lo conocemos hoy en día, que el empleo que conocemos hoy en día es un tipo de esclavitud. Entonces, el empleo, como lo conocemos en el formato que lo conocemos hoy, que tiene un pago en tiempo específico, tiene derechos laborales como un seguro médico, como una pensión en el futuro, etcétera, son logros de los trabajadores en el nuevo formato que decidió el mismo empleador para resolver un problema económico. Porque los patrones en la antigüedad, en el tiempo donde la esclavitud era menos formal, porque eso es lo que ha cambiado, que la esclavitud ahora es menos formal, era menos formal en aquel tiempo, hoy es una relación más formal donde el patrón te contrata con un acuerdo de trabajo escrito, donde hay leyes que rigen el comportamiento de ambos. En ese momento, el patrón tenía una mayor responsabilidad en cuanto a los gastos y necesidades del esclavo. Y el esclavo recibía el alimento. Vemos, por ejemplo, cuando estudiamos la misma Torá, nos damos cuenta que los egipcios lo que se preocupaban por darle a los esclavos era agua y comida, prácticamente agua y pan. Y proveerle también las herramientas de trabajo. Después vemos que en las plagas, cuando se da el momento de las plagas, dice que se les multiplicó las tareas forzosas y ya no se le proveía la materia prima para el trabajo, sino que ellos ahora tenían que producir la materia prima y también seguir cumpliendo los mismos horarios de trabajo. Pues los patrones llegaron a acuerdos y abolieron ese esquema de esclavitud por el nuevo esquema de esclavitud que existe, donde el esclavo trabaja por lo menos 8 horas, tiene un contrato laboral, se pueden cubrir los riesgos laborales, tiene un seguro médico que se le descuenta de su mismo sueldo, que la gente no se da cuenta de eso, que no es un beneficio propiamente dicho, sino que es algo por lo que el mismo individuo trabaja, pero es una luz que le llega a los patrones y dicen, vean acá, nosotros cubrimos todos los gastos que tiene el esclavo y eso nos encarece el producto o el cuidado de la tierra, lo que fuese que tenían en perspectiva por lo que desarrollaban el esquema de esclavitud. Entonces les sale más económico a los patrones contratar al empleado, que es el antiguo esclavo, con una cantidad específica de dinero para que el mismo esclavo entonces se planifique y en base a lo que gana cubra sus necesidades. Tanto así que del mismo sueldo, vuelvo y repito, se le descuenta su seguro médico, se le descuenta la pensión. En pocas palabras, el empleador no está dando nada. El empleador está proveyendo al esclavo que cubra sus propias necesidades. Entonces, este pueblo que ha salido de esa condición
el Eterno, el cielo, está probándoles, si ellos se han dado cuenta, la magnitud de el milagro que se ha desarrollado en sus vidas. Y cuando traemos esto a nuestras vidas espirituales, toma sentido también porque en nuestro servicio espiritual, en nuestro servicio, en nuestra boda Hashem, nosotros podemos medir según las acciones que hacemos, según la devoción que tengamos, según la actitud que tengamos ante nuestra divinidad y ante su ley, si nosotros estamos actuando en consecuencia a lo que hemos recibido. Si estamos actuando en consecuencia a lo que hemos recibido, si estamos valorando lo que hemos recibido, lo que llaman los apóstoles, esa salvación tan grande. Porque a veces con nuestras actitudes y nuestros comportamientos como que demostramos que no tiene valor lo que es la redención para nosotros, que no hacemos como corresponde hacer según el valor que tiene la salvación y lo que Hashem ha hecho por nosotros. Y en este caso, en el desierto, entonces, el Eterno está creando esa conciencia en el pueblo hebreo que ha salido de Egipto para que puedan valorar correctamente lo que se ha producido en su vida e incluso valorar también la fidelidad del Eterno que prometió desde antes al patriarca Abraham que sucedería la esclavitud, pero que al mismo tiempo él lo sacaría. Como está escrito en Génesis, cuando él le dice, yo te voy a dar una descendencia, pero ten la seguridad de que ellos van a ser esclavos. Pero un día yo los voy a visitar y los voy a sacar con mano fuerte de la esclavitud. Entonces, Hashem hace un acuerdo con la Neshama, con el alma, en el mundo de las almas, y le dice al alma, tú vas a explorar y a conocer una nueva dimensión, un nuevo plano, un nuevo mundo, una nueva realidad. Y en esa realidad, tú vas a conocer cosas que te van a atar de tal forma que tú mismo no vas a poder salirte, no te vas a poder zafar de eso. Ahora, ten la seguridad que yo te voy a sacar, que yo te voy a dar la fuerza para vencer la mala inclinación, que será uno de los verdugos con los que tú vas a luchar, para vencer a tu ego, para vencer a la energía de tu cuerpo, y entonces glorificarme y hacer notorio mi nombre y mi poder en todos los mundos. Y el alma consciente en ese proyecto. Pero no todas las almas tenemos la actitud de cuando vemos la mano de Dios manifestarse y librarnos de esa condición a la que nos llevó cautiva nuestra mala inclinación, tener la actitud de agradecer con nuestro servicio al Eterno. Entonces lo que se está dando en el desierto es esta condición. Ustedes han de traer ofrenda para ustedes mismos, le dice en la sección pasada. Pero ahora le dice, ustedes van a traer medio shekel de plata para la elaboración del santuario y para la elaboración de la mikve, la pileta, la piscina ritual para la purificación, que dentro del servicio divino es sumamente importante, porque nosotros en nuestro día a día podemos contaminarnos de diversas maneras. Podemos contaminarle en palabras, podemos contaminarnos con el tacto, en contacto con personas que están impuras.
podemos contaminarnos realizando ciertas acciones y una mikve es vital para la purificación. Que en el caso del santuario y en el caso del templo la traía integrada porque se había elaborado, pero la naturaleza tiene mikves naturales como la playa, los ríos, toda agua que tenga vida. Y esa agua que tiene vida tiene la capacidad espiritual de purificarnos, de volver nuestro estado de impureza a un estado de pureza. Entonces, no solo se está contribuyendo para la elaboración de un lugar donde se pueda ejecutar una liturgia, sino también para un lugar donde se pueda purificar el individuo, donde se pueda purificar a la Neshama. Pero para eso hay que tener la conciencia de que lo que ha producido el Eterno en nuestras vidas es grande. Por lo tanto, cuando tenemos esa actitud de cooperación, de compartir, de cubrir a los demás, etcétera, es porque hemos entendido lo valioso que es lo que Hashem ha hecho por nosotros. Tenemos el testimonio de los apóstoles, los primeros creyentes en Yeshua, que desarrollaron una filosofía en la comunidad donde nadie tenía necesidades porque todas las cosas la tenían en común, compartían todo y se partían el pan en las casas. Y los que iban a ser salvos eran añadidos a la comunidad por medio del Espíritu, porque eso generó un efecto en las personas que veían y escuchaban lo que estaba sucediendo y decían, óyeme, esa hermandad que tienen esa gente es única. Yo quiero formar parte de eso. Y se iban y formaban parte de ese grupo. No tenían que buscar un altoparlante, no tenían que alquilar un equipo de sonido, no tenían que llevar pantomima, no tenían que llevar danzarinas. Con tan solo compartir en unidad y preocuparse el uno por el otro, atraían a la gente a la comunidad. Esa es la filosofía. Yeshua, eso fue lo que enseñó. Dice que Yeshua recorría las aldeas y lo seguía una gran multitud, y a esas multitudes él saciaba sus necesidades. Tanto así que llega un momento en donde él dice, tengo compasión de la gente, denle comida. Los talmidín le dicen, maestro, pero ¿dónde vamos a sacar para darle comida a tanta gente? Dice, ¿qué tienen ahí? Denle de eso que tienen ahí. Bueno, tenemos 2 panes, tenemos 2 peces. Y multiplicó el alimento. Multiplicó el alimento. Entonces, la filosofía de Yeshua y la filosofía de los seguidores de Yeshua tiene que ser el bien común. Y ese bien común está basado, como nos enseña esta parashá en esta semana, en entender lo valioso que es lo que Hashem hace por nosotros. Lo valioso que es lo que Hashem hace por nosotros. Nuestra capacidad de apoyar a otros, de sentir por otros, de contribuir para otros, debe estar basada en eso. Debe estar basada en nuestro entendimiento de lo grande que Dios ha hecho por nosotros, de lo maravilloso que es poder estar vivos hasta este momento, poder abrir los ojos cada día, cuando cada día que pasa mueren miles y cientos y millones de personas en el mundo, y nosotros tenemos el privilegio de abrir los ojos y respirar. Ya eso es ganancia. Entonces, si ya yo tengo eso, cualquier otra cosa que tenga o que pueda lograr o que pueda tener en la vida es secundario. Y no me afano tanto por lo secundario, lo puedo compartir. Porque no puedo compartir mi respiración, no puedo compartir mi vida propiamente dicho, pero puedo compartir las pertenencias que la vida me permite tener. Puedo compartir eso.
Y el extremo más allá, dice Yeshua, es que alguno ponga su vida por el otro. Que alguno ponga su vida por el otro. Ese es el punto más elevado del amor. Entonces, este grupo de personas está siendo capacitados para entender eso en medio del desierto. ¿Entiendes? Que cuando se habla del desierto, se está hablando de un lugar solitario, de un lugar donde no hay muchas posibilidades de que nada se dé, que nada surja. Entonces, en el desierto es donde el Eterno le gusta crear, cultivar conciencia en los creyentes. En el desierto de la vida es donde Hashem, por medio de su espíritu, trata con nosotros y trabaja aspectos de nuestro vacío existencial para que nos podamos autodescubrir. Entonces, en estas pruebas, en el desierto que el Eterno le está poniendo al pueblo de Israel, le está mostrando cuál es su capacidad y cuál es realmente su inclinación en la vida. Por eso en las situaciones que atravesamos en la vida, tenemos que prestar mucha atención a cuál es nuestra respuesta, cuál es nuestra actitud, cómo nosotros respondemos ante ciertas situaciones que nos pasan en la vida, en las situaciones que estamos siendo probados, porque eso va a hablar mucho de nosotros. Lo que habla de nosotros no son nuestras posturas, lo que habla de nosotros son nuestras respuestas instintivas en los momentos puntuales de la vida. Entonces, para ese trabajo, la paracha de esta semana nos dice que para el trabajo del santuario, de la creación del santuario, se tomaron como artesanos a Bezalel y a Eliaf. Que se habla de Bezalel en el Talmud como un sadik que sabía utilizar las letras hebreas, que sabía utilizar el idioma hebreo para crear. A propósito de que iniciamos el lunes las clases de hebreo. Pero ¿qué significa esto y cómo se aplica esto para nosotros en esta semana y siempre? Bezabel significa bajo la sombra de Dios. Y cuenta el Talmud que Bezalel sabía permutar, cambiar las letras de lugar, y con eso traía una realidad. Y nos cuenta el Talmud también que el santuario fue construido utilizando combinaciones de letras hebreas. ¿Qué aplicación tiene eso para nuestras vidas? En la vida, muchas veces hay cosas que vivimos que nosotros mismos las construimos con nuestras palabras. Hay cosas que la gente la construye con los dichos de su boca. Gente que viven hablando negativos de sí mismos, que no pueden, que tienen miedo, que se quieren morir. Incluso en el lenguaje coloquial, popular, nuestro, hay muchísimas palabras incorrectas que son declaraciones negativas y que se usan a diario, como por ejemplo, se murió de la risa. Se murió de la risa. Y la misma persona dice muerto de risa. Los muertos no se ríen. En el mismo vocabulario, el que no puede, que es un estúpido, que es un imbécil, que no sirve para nada, que no puede lograr eso,
que no tiene. Ese lenguaje negativo aplicado a sí mismo construye realidades negativas y construye realidades limitantes en el individuo. Entonces, Bezalel en esta semana lo que representa para nosotros es el arte de saber hablar y de hablar para construir en nuestras vidas, no hablar para destruir. Esa incapacidad de hablar bien del prójimo, por ejemplo, es un reflejo de cómo se ve el individuo a sí mismo. Cuando una persona es ligera en hablar mal de otro, es porque él mismo tiene un criterio negativo de sí mismo. Por eso el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, yo no puedo estar hablando despectivamente de él. Y si yo hablo despectivamente de él es porque yo no me amo a mí mismo. Es porque yo me percibo a mí mismo con algún tipo de carencia que hace posible que yo vea una carencia en mi prójimo, que yo vea una carencia en el otro. Y se usa el mismo lenguaje despectivo, el mismo lenguaje destructivo, el mismo lenguaje abusivo. Se da mucho en las relaciones de parejas que se dicen palabras hirientes. No se construye con la palabra un estado de conciencia superior. Y eso es lo que significa el saber permutar las palabras hebreas. Poder construir un estado de conciencia superior basado en lo que digo de mí mismo. Basado en lo que digo de mí mismo, cómo yo me percibo a mí mismo, cómo yo construyo mi mundo interior, mi mundo emocional, mi mundo intelectual a través de mis palabras. Está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces, según lo que tú creas, tú vas a hablar de ti mismo. Entonces, según lo que tú creas de ti, vas a hablar de ti mismo. Entonces, hay que fortalecer las estructuras de creencias y valores propias personales para tener una profilaxis en la forma de hablar de nosotros mismos y tener una buena comunicación consigo mismo. La primera herramienta para la comunicación con el mundo exterior es tener una buena comunicación conmigo mismo. Si yo no sé comunicarme conmigo mismo, si yo no me sé entender a mí mismo en lo emocional, en lo intelectual, en lo espiritual, si yo no me entiendo a mí mismo, si yo no me comunico conmigo mismo, no puedo desarrollar con destreza una conexión o una comunicación con el otro, y mucho menos una comunicación y una conexión con la divinidad. Ojo con eso. Eso es muy, muy importante. Y con las palabras se puede construir como también se puede destruir. Fíjense que en este trayecto del establecimiento de Israel en el desierto, hay un rey que busca un profeta que tiene los ojos abiertos y dice, maldíceme a ese pueblo. ¿Y cómo es que lo va a maldecir? ¿Le va a poner una bomba atómica? No. Va a hablar mal de ellos. Porque en la palabra, en la boca, hay una fuerza. Las palabras tienen un poder creativo. Y dice que el universo fue creado por la palabra. Entonces, ese rey utilizó su sabiduría para maldecir a Israel por medio de las palabras. Y no encontró el profeta ningún desmérito para maldecirlos. Y terminó dándole una bendición. Que incluso cuenta el Midrash, considerando eso, que lo que Bilán hizo fue que miró desde la montaña las cabañas de cada familia de Israel y para ver si podía ver algún morbo. Y él se dio cuenta
que la forma en la que estaban colocadas las cabañas, la ventana de la habitación matrimonial de una cabaña no colindaba con la ventana de la otra, para cubrir el pudor y la modestia de cada familia. Y por eso es que en la bendición que él da, él dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Porque él se dio cuenta que el pudor y la modestia en ese pueblo era tan alto que cuidaban mucho la intimidad familiar, la intimidad de la pareja, la intimidad del hogar. Y quiero decirte en esta mañana de Shabbat, en esta tarde ya, que tienes que tener en cuenta no poner al descubierto la intimidad de tu hogar, la intimidad de tu familia. No con todo el mundo se habla las cosas íntimas de la familia. Hay, por ejemplo, los padres cometen el error de que las intimidades de los hijos se la cuentan a los visitantes, compartiendo cosas, y dicen: no, porque este muchacho, que esto, que hace lo otro. Y a veces los hijos se sienten avergonzados porque son cosas íntimas de ellos que la expresan a los padres, la expresan delante de la familia, pero entonces los padres o los familiares lo expresan delante de segundos. Y la intimidad de la familia, la intimidad del hogar, debe de ser preservada, debe ser sagrada. La intimidad de la familia tiene que ser protegida, porque esa misma intimidad que tú descubres en un momento dado es con la misma que luego te golpea la vida, te golpea las mismas personas, te ponen, te exhiben públicamente, dañándote la familia, dañándote cualquier propósito familiar, cualquier proyecto familiar, porque no tuviste el tacto en un momento dado, y eso entonces después se vuelve contra ti. Entonces, la intimidad familiar es importante tenerla cubierta. Miren cómo Job era celoso con eso, al punto de que desde que él sabía que sus hijos tenían alguna fiesta, él comenzaba a hacer sacrificios, buscando proteger la vida de sus hijos espiritualmente, no sea que ellos fueran en alguna fiesta, pasarse de contentos y cometer una transgresión. Entonces él, por si acaso ellos hacían eso, él se mantenía haciendo sacrificios mientras ellos estaban haciendo una fiesta. Entonces, cuidando eso. Cuidando eso. Teniendo esa actitud diligente en cuanto a su entorno familiar. Y fue premiado posteriormente, porque mostró que aunque tenía ese cuidado, en realidad, a pesar de lo que mucha gente piensa, su servicio no era por eso, porque él siguió en integridad sirviéndole al Eterno. El Eterno dio, el Eterno quitó, su nombre sea bendito. Y le dieron 100 veces más lo que había recibido. Entonces, hay que cuidar eso. Hay que ser celosos con la dignidad familiar, con la dignidad personal. Hay que ser cautelosos, ¿entiendes? No a todo el mundo se le abre ese espacio de la intimidad del hogar, de la intimidad de uno mismo. Entonces, no a todo el mundo se le abren esas puertas de la intimidad, porque hay mucha gente con carencias en su interior, que cuando entran en contacto con nuestra intimidad y ven lo valiosa que es nuestra intimidad, sienten celos, sienten envidia,
¿entiendes? Se entristecen porque no ven eso en su entorno. Eso es peligroso. Y de ahí también se desprende muchas veces lo que es el Ain Jara, el mal de ojo. Entonces, otra consideración en la parashá de esta semana, en la parashá, es que se le ordena nuevamente a los hijos de Israel guardar el Shabbat, observar el Shabbat. ¿Por qué volver el Eterno a mencionar el Shabbat conjuntamente con la elaboración del santuario? Es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque el Shabbat de manera particular es un santuario en el tiempo. Fíjense que el templo hoy en día no está en pie. Hoy en día no existe templo. Y por más que la gente construya templos de 11 millones de pesos, de 100 millones de dólares, no son válidos. Porque el templo de reunión debe ser levantado en Jerusalén. Ese es el lugar, dice la Torá, en el lugar que yo escoja. No el lugar que tú escojas, ese es en el lugar que yo escoja. Entonces, e incluso ni siquiera es una persona que puede decidir levantar el templo. Es quien Dios diga, y en este caso, la única persona que tiene la autoridad para volver a levantar el templo es el Mesías. Cuando David quiso establecer un templo, Dios le dijo, no, tú no puedes, será un hijo tuyo. Y ese hijo tuyo, cuando la Torá dice un hijo tuyo a David, cuando la Torá le dice a Abraham un hijo tuyo, habla del Mesías. Entonces, habla del Mesías. Entonces, la primera etapa de construcción de ese templo, del templo del Mesías, es el Shabbat. Porque el Shabbat es un santuario en dimensión que trasciende el tiempo y nos reúne a todos. Fíjese cómo estamos todos reunidos hoy aquí en Shabbat, pero así hay otras comunidades reunidas en muchas partes del mundo. Casi en todos los países del mundo hay 2 personas o más reunidas hoy en Shabbat. Sin embargo, si el templo estuviese en pie, no estuviéramos todos en el templo. Por diferentes razones. O por la distancia, o por la economía, o por imposibilidad física, etc. Sin embargo, el Shabbat rompe esa barrera. Rompe esa barrera. Y otra cosa, el Shabbat nos permite a nosotros darle un servicio a Hashem, un servicio al Eterno, sin la necesidad de utilización de un mecanismo de conexión que no sea nuestro propio corazón. Me explico. El templo tiene sus propios mecanismos de conexión. El templo, para servirle a Hashem en el templo, necesitamos un sacrificio. Necesitamos un sacerdote que haga el sacrificio. Necesitamos un levita que asista al sacerdote. Necesitamos fuego, que en Shabbat está prohibido, pero en el templo no. Necesitamos agua. Necesitamos cuchillo. Necesitamos leña. Necesitamos ropas. Necesitamos tener las puertas preparadas para sacar la ceniza cuando hay que sacar la ceniza. Necesitamos
los muchachos de los levitas que van a moler el sacrificio. Y mientras muele, va otro que le vocea, muele, muele, constantemente muele. Porque dice el Talmud, el sonido es grato en el santuario. Entonces, todas esas cosas quedan excluidas en el servicio del Shabbat, en el santuario que es el Shabbat. Por eso la parashá de esta semana conecta el llamado a guardar el Shabbat nuevamente con la elaboración del santuario y la ofrenda. Tiene una trilogía, un trípolo de eso. Entonces, el Shabbat es un santuario en el tiempo, en la dimensión del tiempo. Y como estuvimos estudiando en estos días en la clase de Zohar, el Shabbat es un anticipo del mundo venidero, del mundo de la vida, del mundo de las almas, del mundo por venir. Es un ensayo, es un espacio espiritual que interrumpe el tiempo. Es una acción disruptiva en el tiempo. Entonces, cuando observamos el Shabbat, estamos saliéndonos del espacio-tiempo. Nos salimos del espacio-tiempo y nos salimos de la conciencia de esclavos. Por eso a estos esclavos es que Dios le está diciendo, recuérdate del Shabbat. Recuérdate del Shabbat. Haz memoria del sábado. Entonces, la esclavitud llega a su límite, llega a su fin cuando guardamos el Shabbat. Porque el Shabbat le da descanso a nuestra alma. Y como enseñé hace mucho tiempo, el Shabbat verdadero es el resultado de haber sido libre de todo lo que te oprime en la vida. Tú tienes 6 días, 6,000 años para trabajar aspectos de tu alma que están atados, ligados a este mundo, ligados a este cuerpo que es Egipto. Y te pasas la vida luchando con eso. Pero cuando logras tu tikkun, tu rectificación, tu tikkun personal, entonces entras a un estado de Shabbat. Entras a un completo reposo. Porque ya tu alma no está atada absolutamente a nada. Ese es el Shabbat. Y cuando dice la Torá y que Dios reposó de la obra que había hecho, está implícito eso, en que Hashem no tiene absolutamente nada que hacer. Ya todo está hecho. Todo está hecho. Por eso, como decía esta mañana, eso de que está lloviendo, Dios hizo que llueva, Dios hizo que salga el sol, Dios no está haciendo nada de eso. Ya eso quedó preestablecido. Entonces, quedó preestablecido. Ya Dios no tiene que decirle a una semilla de mango que dé fruto. No, eso está establecido. Ya eso, esa información la semilla la tiene, la tierra la tiene, el árbol lo tiene, el sol tiene su información, la luna tiene su información, las estrellas tienen su información. Incluso cuando la gente estudia esas cosas, precisamente lo que estudia es la información que le ha sido integrada a ese aspecto de la creación. La creación misma tiene su información. Cuando estudiamos sobre los átomos, cuando estudiamos sobre el oxígeno, cuando estudiamos sobre el agua, cuando estudiamos sobre el calor, sobre la velocidad, sobre la energía, es la información que Dios le puso en el momento que los creó, que los llamó por su nombre a esas cosas, y ya Él no tiene que crear nada, porque Él está en Shabbat. De igual forma, nosotros, los seres humanos, tenemos que lograr entrar a un Shabbat. ¿Y cómo entramos a un Shabbat? Debemos entrar a un Shabbat rectificando todas las condiciones de nuestra conducta.
para poder decir, ya no vivo yo, es el Mashiach que vive en mí. Ya yo soy libre, yo fui libertado del pecado, de la esclavitud del pecado. Ya yo no peco, ya yo no hago esas cosas. Ese es tu Shabbat. Entonces, el Shabbat semanal es un ejemplo que va orientando nuestra alma, nuestra conciencia, para que entendamos el sentido de la libertad. Entonces, el Shabbat te da sentido de libertad. No es esclavitud como piensa el cristianismo, que no observa nada y cree que lo observa todo. Porque el cristianismo dice, no, es el domingo, pero el domingo tampoco lo guarda. Que el domingo lo único que hace es que va a la iglesia, pero después tiene una vida normal. Se va al supermercado, o prende la estufa, cocina, se bebe una cerveza, ve televisión, hace todas las cosas que hacen en el día a día. Prepara su agenda, plancha su ropa para el trabajo para el lunes, etc. Sin embargo, el Shabbat es un momento de dedicación a lo espiritual. Y es un momento de conciencia donde tú dejas de hacer todo lo de carácter cotidiano para enfocarte en el sentido espiritual. Entonces, es de importancia que se ha mencionado en la sección de elaboración del santuario. Por eso, porque tiene un carácter espiritual de igual forma que el santuario. Entonces, en esta sección también se da el evento en donde Moisés no regresa en el momento esperado. La gente lo está esperando, ha subido al monte Sinaí. Entonces, como la gente se habituó a ver a una imagen que represente a Dios, entonces, en ausencia de Moisés, han elaborado un becerro de oro. Elaboraron un becerro de oro porque entendían que la conexión con Dios dependía de un intermediario. Y nosotros tenemos que tener claros que nuestra relación con Dios no puede depender de un intermediario. Porque la dependencia de un intermediario es idolatría. Nuestra relación con la divinidad tiene que ser directa. No puede ser con intermediarios. Entonces, cuando hay un intermediario, corremos el riesgo de que exista idolatría. Y por eso el Eterno retiene a Moisés, para que el pueblo descubra en su corazón la idolatría. Recuerden que esa es la idea central. Descubrir en el desierto cuáles son las cosas que tengo en mi corazón. Y una de ellas es la idolatría. Por eso surge el becerro de oro. Entonces, el becerro de oro como idolatría, como hablábamos esta mañana también, es un pecado de muerte. Y surge entonces la sentencia divina. Los voy a destruir. Voy a eliminar esta nación. Y me llamó mucho la atención esto en la sesión de esta semana. ¿Por qué? Por la actitud de Moisés. El pueblo se pervierte, o una parte del pueblo se pervierte, hace el becerro de oro, que eso implica que hacen la shonjará, que hacen adulterio, que hacen hechicería, hacen un sinnúmero de rituales allí, que es lo que significa el becerro de oro. Pero Dios reacciona y dice, mira, tu pueblo se ha pervertido, baja, ve y verifica lo que está sucediendo, pero óyeme bien, los voy a destruir. Un evangelista, entre comillas, evangelista cristiano, que dice que las almas hay que salvarlas, su mensaje constantemente para la gente es,
te vas para el infierno. Arrepiéntete que te vas para el infierno. El tiempo es corto para ti. Incluso son capaces de decirle a una gente, en tantos días te vas a morir, veo la muerte atrás de ti. Este líder verdadero, le dice al Eterno, no hagas eso. Es verdad que Israel ha pecado. Es verdad que esta nación se pervirtió, pero no lo mates. No lo mandes al inframundo, no lo mandes al infierno, no lo mandes a ningún sitio. Déjalos con vida. Déjalos con vida. Mientras que los supuestos líderes de hoy en día se pasan la vida mandando a la gente al infierno y condenando a la gente y declarando los hijos del diablo, el líder verdadero, Moisés, dice, no lo hagas. Intercede por ellos. El líder verdadero intercede por la gente. El líder verdadero no condena a la gente. El líder verdadero intercede por la gente. Dice de Yeshua, se iba a la multitud y subía al monte a orar aparte. Le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. La dejó que se vaya porque ellos estaban en falta, porque no habían traído al compañero que había realizado con ella el acto. El líder verdadero no culpa a la gente. El líder verdadero intercede por la gente. Tengo compasión de la gente porque tiene mucho tiempo conmigo. Que el amo del universo no haga tal cosa, porque ¿qué va a decir las demás naciones? Que sacaste a tu pueblo para matarlos en el desierto. El líder verdadero. Y si tú encuentras 50 justos, ¿lo vas a matar? ¿Vas a destruir a la ciudad? Si tú encuentras 30 y no hay 50, ¿la vas a destruir? El líder verdadero intercede por la gente, señores. El líder verdadero intercede. Pone su vida, su tiempo por el otro. El líder verdadero, cuando tiene la oportunidad de hablar con el Eterno, no pide para él, pide para otros. Pide para otros. El líder verdadero no busca su propia gloria. No se presenta a él mismo. No busca honores. El líder verdadero es humilde. Es humilde. No busca los primeros asientos en las sinagogas. No se para de pie en las plazas y en las esquinas para ser visto por los hombres. El líder verdadero actúa en lo íntimo, en lo secreto, en su aposento. El líder verdadero no tiene muchos followers, muchos seguidores. Moisés subió en la montaña y subió solamente con Josué. No es un referente que tu liderazgo sea acompañado de grandes multitudes. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Puede haber una gran multitud de curiosos, pero solamente los verdaderos son los que sacan virtud del líder. Como está escrito, alguien me tocó, porque de mí salió virtud. ¿Y cómo tú dices que te tocaron? Pero es lógico, porque mucha gente dice, no, fue alguien que hizo un toque especial. Fue alguien que se identificó con mi liderazgo, con mi enseñanza, con mi identidad. Y esa fe sacó virtud. No un adulador, no un tumbapolvo. No, alguien que reconoció
la identidad, el liderazgo, la autoridad. Y esa persona sacó virtud. No la multitud que estaba ahí para decir, yo estaba ahí, me hice un selfie con él. Mira la foto cuando estábamos juntos en esa conferencia. No, es la virtud. Es como tú aprovechas la enseñanza. Es como tú dignificas, catalogas, pones en práctica lo que tú estás viendo en esa persona. Como Pablo dice a Timoteo, lo que visteis, lo que oísteis y recibisteis de mí delante de muchos testigos, eso enseña. Eso enseña. No digas que tuviste una visión, que Dios te dijo en una montaña. No, 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 no. Enseña esto que tú viste, que yo hice, que yo dije y cómo yo me comporté. Eso es lo que tú tienes que enseñar. Y enséñaselo a hombres fieles, capaces de enseñarle eso a otros. Ese es el liderazgo. El liderazgo que Dios dice, toma a Aarón y a sus hijos y úngelo. No le dijo toma 100,000, no, toma a Aarón y a sus hijos y úngelo. Porque es de calidad, no es cantidad. El verdadero liderazgo es de calidad, no de cantidad. ¿Entiendes? Porque muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Entonces, esa actitud de Moisés, interceder por ellos. Dice, no lo hagas. No hagas eso. Y el Eterno para probarlo dice, quítate, espérate. No te preocupes que yo de tus hijos voy a sacar una nueva descendencia. Dice, no lo hagas. ¿Qué hace un cualquiera de estos que andan por ahí? Dice, sale de una vez, hace un video. Dios me dijo que va a destruirlos a todos y de los hijos míos va a sacar una nueva nación. Así que prepárense, que eso viene. Porque ustedes no andan en santidad. No lo hagas. No lo hagas. Esa es la grandeza. Por eso la Torá es la Torá de Moisés. Por esa actitud de Moisés. Por esa actitud, porque Moisés trae la Torá. Y Moisés no te está diciendo, hijo del diablo, arrepiéntete. No. Moisés te está diciendo, estos mandamientos te doy para que vivas, no es para que mueras. Presta atención a la ley del Eterno. Escucha a Israel. Fíjense la tónica del liderazgo contemporáneo, el liderazgo de Moshe Rabenu, de Yeshua y de Abraham. No es un liderazgo que inquisidor y acusador y perseguidor. No. Es un liderazgo que le muestra el camino a la gente. Maestro, allí habían a una gente echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Y por qué ustedes se lo prohíben? Ustedes no saben de qué espíritu que ustedes son. Ustedes no saben que el que no está conmigo es contra mí. Nadie puede echar los demonios en mi nombre si no se lo ha dado a mi Padre. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Ese es el liderazgo. El liderazgo verdadero. Bien, entonces, finalmente, en ese proceso, lo que el Eterno decide es sacrificar a los principales líderes para con los líderes de la revuelta que se dio, para con la muerte de esos líderes, de ese diezmo, poder expiar el pecado de todos. Entonces, con la muerte de un grupo seleccionado,
se expió entonces el pecado de todos. Pero eso dependió mucho de la frase que le dijo Moisés al Eterno. Moisés le dice a él: si tú no los perdonas, bórrame de tu libro. Oigan, qué actitud tiene Moisés. Si tú no los perdonas, bórrame a mí de tu libro. De ese libro que has escrito, le dice Moisés al Eterno. Bórrame. ¿Qué líder hoy tiene la capacidad de decirle al Eterno: si tú no salvas mi nación, no me salves a mí? Bórrame de tu libro. Mándame a mí al infierno. Es muy bueno condenar a la gente al infierno y no ponerse en la posición de la gente y decir: mándame a mí, que soy pecador, y perdona el pecado de mi pueblo. Deja que sea yo que muera por ellos. El justo murió por los injustos, dice el evangelista. El justo murió por los injustos. Entonces, la transgresión llevó a que se tomara un grupo de personas y con su muerte se expiara el pecado. Y Dios perdonó a esa generación y entonces comisionó un ángel para que los guíe en el camino y los guiara para la tierra prometida. Pero le dice: ten pendiente que Él no va a perdonar los pecados. O sea, lo que le quiere decir es: yo escuché tu súplica y le di la oportunidad, pero la misión del ángel no es escuchar esa súplica. La misión del ángel es que se cumpla todo lo que tienen que hacer. Eso es lo que está implícito en esa frase. ¿Usted ve? Eso no es de que, eso era una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación. Eso no tiene nada que ver con eso. Es que un ángel tiene una misión específica. Entonces, a ese ángel que se le asignó en ese momento a Israel para llevarlos a la tierra prometida, a ese ángel se le dijo: ellos tienen que hacer lo que tú le digas. O sea, él los va a guiar, él le va a decir: por aquí es que vamos. Si cualquiera decía: no, me voy a la izquierda, tiene problemas. Porque el ángel tiene que ejecutar la orden que Dios le ha entregado. Entonces, por eso el Eterno le dice a Moisés: ten cuidado, porque Él no perdonará pecados. O sea, Él no va a tener la misma actitud que yo tuve, porque el Eterno es el juez de toda la tierra y Él va a juzgar la situación. Pero el ángel no puede juzgar la situación porque no lo mandaron a juzgar, lo mandaron a poner por obra un mandamiento. Y el ángel va a hacer lo que sea para que ese mandamiento se cumpla. ¿Lo estás entendiendo? Ese es el misterio que hay ahí. Entonces, que el ángel hará que se cumpla el mandamiento de entrar a la tierra prometida por encima de ellos mismos. ¿Ves? Por encima de ellos mismos. Ahí no hay de que libre albedrío, nada de eso, no. Al ángel se le dijo: ellos tienen que entrar, que no se pierda ni uno. Entonces él va a hacer lo imposible para que ninguno haga lo que quiera más que entrar a la tierra prometida. Por eso le dice: ten cuidado, que Él no perdonará pecados. El que se quiera desviar, el ángel va a resolver con él, porque no se puede hacer otra cosa. Eso es lo que está pasando ahí. Y entonces Moisés se prepara de nuevo, sube a buscar un nuevo grupo de tablas y se escribe un nuevo grupo de tablas. Y luego entonces ahí en ese diálogo Moisés le pide al Eterno que le muestre su rostro o que le muestre su gloria. El Eterno le dice a Moisés entonces, y vamos a terminar con esa parte: no te puedo mostrar mi gloria porque no hay un ser humano que pueda ver mi gloria y quedarse vivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la gloria de Dios o el rostro de Dios? Hashem es incorpóreo. Quiere decir
que no posee cuerpo. Aparte de que es incorpóreo, es inmutable, quiere decir que no se mueve. Y al mismo tiempo es todopoderoso, quiere decir que todos los poderes que puedan existir y que podamos imaginarnos en la vida, Él los posee. Entonces, por eso se resaltan, por ejemplo, uno le dice, eres grande, eso es un poder, eres poderoso, eres sanador, eres el sustentador, eres sabio, eres glorioso, eres santo. Todos esos son poderes. Todos esos poderes están en Él y muchísimos que nosotros ni conocemos, que no sabemos ni cómo se llaman, porque la divinidad es infinita. Entonces, ver el rostro de Dios o ver la gloria de Dios, que de hecho sea de paso, la palabra gloria en hebreo es kavod. La palabra kavod viene de una raíz hebrea que es kavel. Kavel es hígado. El hígado es el órgano más pesado y su función es que con su peso, el hígado entonces permite ese proceso de digestión y distribución de todo lo que el alimento complementa al organismo. Entonces, la gloria de Dios es el peso en conjunto de toda su esencia, de todo lo que Él es. Lo que Moisés está pidiendo, yo quiero ver todo lo que tú eres, sin límite. Yo quiero conocerte entero, pleno. Y Él le dice, eso no se puede. Porque no hay un hombre que pueda ver eso y se quede vivo, porque es que es un impacto. Es como la relación sol y tierra. Si la tierra se acerca más al sol, se explota. Porque la distancia que tenemos en relación al sol es la distancia donde la energía del sol para nosotros es asimilable. Si nos acercamos como planeta más al sol, no podemos asimilar su energía y explotamos. Eso pasa con la divinidad. Nosotros podemos acercarnos a la divinidad a través de atributos individuales y tenemos la percepción de recibir esos atributos de forma individual, porque no los recibimos juntos. En una etapa de nuestra vida podemos recibir y discernir la misericordia. En otra etapa de nuestra vida podemos percibir la paz de Dios, pero todos esos atributos juntos en un mismo instante es imposible, nos mataría. Entonces, eso es ver la gloria de Dios, ver todos sus atributos juntos funcionando. Nosotros no tenemos la capacidad para ello porque tenemos una carencia. Y esa carencia nos lleva a la muerte y nos impide tener la completitud que Dios tiene, porque Dios no peca, Dios no conoce el pecado, Dios no tiene humanidad. Dios es una esencia ilimitada y nosotros estamos en un estado limitado. Entonces, si lo ilimitado entra en contacto directo con lo limitado explota. Porque el mismo término lo dice, ilimitado. El encuentro no va a hacer que se limite. El encuentro va a hacer que se imponga el límite. ¿Entiendes? Entonces, se destruye lo limitado y se impone lo ilimitado. Y por tanto, la Torah dice, el hombre que vea eso se va a morir. Ahora, como el Eterno es misericordioso, dice, pero te voy a mostrar mi espalda. Te voy a mostrar mi espalda. Y le muestra 13 atributos de misericordia, que lo hemos estudiado ya en otro momento. Le muestra los 13 atributos de misericordia con los que Él sustenta su creación. Y aún así es tan grande y tan impactante ese encuentro que cuando Moisés desciende del monte, baja con un talit puesto y nadie puede verle el rostro. Nadie lo puede mirar a la cara. El que lo mirara a la cara se moría.
y Moisés es un hombre cualquiera. Imagínense ver a Dios. Sí. Imagínense ver a Dios. Por eso vemos pasajes que dice, ay de mí, que soy pecador, que mis ojos han visto la gloria de Dios. Y es un ángel que viene con el nombre de Dios en la frente y el tipo lo ve y cree que es Dios y piensa, me voy a morir. Porque es muy grande, el impacto de la gloria del Eterno es sumamente grande. Así que ese mito de que Dios está aquí, siéntalo, recibe su toque, olvídese de eso, que eso no existe. Eso no existe. Dios no puede moverse de donde está. No puede. Ahora, nosotros después de la era mesiánica, después del milenio, tendremos un mérito muy elevado los que logremos estar allí, de tener un estado de conciencia, de percepción tan elevado porque hemos pasado de la muerte a la vida, que podremos fundirnos con Dios. Fundirnos con Dios en ese momento. Pero ahora, en el momento actual que nos encontramos, nadie tiene contacto con la divinidad face to face, como dice la Torá que tenía Moshe. Que el Eterno, el Dios de Israel, nos bendiga a todos nosotros por medio del estudio de esta parashá de esta semana. Que haya un gran entendimiento en nuestros corazones y que podamos al final de la jornada testificar que hemos encontrado al verdadero. Shabbat Shalom. Nos vemos en la noche.